Dios les bendiga. Estamos de nuevo en nuestra sesión de clases y hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 3 en el manual de ustedes, así que pueden seguirme perfectamente por el manual de Griego para Cuba que yo he preparado, que está completamente en español. Estoy en la página 9 y bueno, además de saludarles, quiero decirles eh, que el estudio de las lenguas bíblicas, obviamente, así como cualquier entendimiento de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, merece oración. Y no creo que ustedes van a poder entender todo esto a cabalidad si no dependen del Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar esta sesión de clases en oración. En una ocasión estaba en New Orleans en las clases de hebreo y he contado este testimonio algunas veces y regresamos al cuarto el pastor Rolando Ortiz, Bode y yo muy frustrados. En lo personal yo no había entendido ni la parte que tenía que ver con el inglés. No, mi inglés no dio ese día para entender al profesor y aparte no entendí mucho menos la parte gramatical hebrea. Y, y recordé entonces la promesa de Dios de que el Espíritu Santo está para enseñarnos, para guiarnos. Y oré al Espíritu Santo. Y fue una experiencia muy tremenda para mí, porque a partir de ese día mis clases de hebreo fueron totalmente diferentes. Así que esta no es la excepción. Vamos a tener un momento de oración y vamos a pedirle al Señor que, que Él nos guíe, a mí en la enseñanza y a ustedes en el aprendizaje en este recorrido de hoy. Padre, te damos gracias por este día. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu presencia en nuestras vidas y oramos, Espíritu Santo, que tú nos guíes en este momento y nos instruyas una vez más y nos capacites para entender esta lengua que tú usaste para darnos el Nuevo Testamento y otras escrituras, y también, Señor, que sobre todas las cosas podamos aplicarla correctamente y aún más ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar con una clase que pocos transitan por ahí. He estado ya en diferentes clases de aprendizaje del idioma griego y todo el mundo da por sentado que los alumnos se aprendieron el alfabeto, pero algunos de ustedes están comenzando en 0 kilómetros con el griego. Así que hoy yo voy a ir al kilómetro 0 y vamos a comenzar entendiendo eh, el alfabeto y también entendiendo algunas particularidades del alfabeto, porque todo esto, muchachos, va a facilitar lo que viene después. Y por eso yo recuerden que le he llamado a esta parte a hacer la matemática del griego. Bueno, ya hablamos un poquito ayer en la parte introductoria de la procedencia del alfabeto, de los diferentes estadios por donde el idioma transitó, desde el lineal B hasta el griego clásico y después la mezcla con los tres principales dialectos, cómo Alejandro el Grande expandió en la era de la helenización el idioma y con acento, con énfasis en el que él hablaba, ático, y entonces cómo se mezcló y llegamos al griego koiné. Entonces, ahí tenemos en la primera página, en la misma página 9, ustedes tienen todo el alfabeto griego, con las letras mayúsculas y las letras minúsculas. Para el final de la clase de hoy, vamos a escribirlo, yo voy a escribirlo y ustedes lo van a ver en pantalla de mi propia mano, cómo se escribe, aunque yo les puse algunos videos en YouTube y demás, pero van a ver cómo se escribe en la parte cursiva. Entonces ahí vamos a ver el nombre de cada una de las consonantes y vocales. Vamos a caracterizar cuáles son las vocales, qué son los dictongos y un grupo de aspectos que son muy importantes de entender, repito, y créanme, les va a servir para entender la morfología de los verbos, para entender la parte de los participios
y para entender ciertos matices que luego vamos a aprender en estas clases. Entonces, la primera letra que tenemos ahí es la letra alfa. Así que pueden ir repitiéndolo conmigo, alfa. Y suena como una A. Cuando vamos a transliterar, transliterar significa si usted va a escribir en su idioma español el equivalente de las palabras, bueno, lo escribiría como una A, pero es alfa en el idioma griego. Entonces este es alfa, noten la mayúscula, la minúscula. Después tenemos beta, fíjense que suena como una B, B. Y ahorita vamos a ver cómo se llama este tipo de consonante. Esta es una B como en baúl. Noten la forma de los labios, B. No es como el fenómeno que nosotros tenemos en español, que pronunciamos la B y la V. Por ejemplo, decimos vaca, cuando en realidad debería ser vaca. Sin embargo, aquí tenemos que diferenciar bien eso. Cuando hablamos de beta, debemos pronunciarla con la B. Después tenemos gamma. Ok, gamma. La podemos transliterar como una G. Pero aquí olvídense del fenómeno de gegi, cuando en español usamos una U intermedia. Ahora, hay una particularidad que ya la voy a anticipar desde aquí, que es lo que se conoce como una gama nasal. Cuando gama está combinada con una de estas consonantes con otra gama, o sea, gama gama, gama kappa o gama psi, entonces el sonido cambia como una NG. Y lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, en ángelos, porque hay dos gamas, gama, gama, y van a ver que eso suena como NG. Ángelos. Pero ya lo estoy anticipando aquí. Luego le sigue delta. Noten la mayúscula y la minúscula. Los que han estudiado carreras de ingeniería y de todos modos en la secundaria, cuando vimos la física, muchas de estas consonantes las vimos en esos grados. Entonces miren, la delta es como un triángulo. Una cosa es la escritura en mayúscula y otra en minúscula, pero deben dominar a las dos. Y ahí tenemos a delta, suena como una D plana del español, como cuando decimos dato. Después tenemos epsilon, no me digan, esta es la E, no, este es epsilon, pero se translitera al español como una E, como estar, una E pura, estar. Después tenemos Z. Noten que es un sonido complicado para nosotros porque no es tan común en español y suena como una DZ, como un zumbido, dz, dz. Ok, entonces esa es Z en su sonido más exacto que yo pueda. Después tenemos ETA, en la mayúscula es como una H en español, pero noten la minúscula. Y esta suena como una E también, pero vamos a ver las características cuando aprendamos cuáles son vocales largas y vocales cortas. ETA. Después tenemos Z. Recuerden que estamos usando pronunciación estándar. Usted va a ver en YouTube, por eso les dije que se apeguen a lo que estamos aprendiendo. Usted va a ver en YouTube, algunos maestros van a decir cita. Y cuando estudiamos en la secundaria, en el pre-universitario y en la universidad, los profesores nos decían cita. Pero en la pronunciación estándar debemos pronunciar como Z. ¿Ok? El sonido de la TH o de la Z española. Z. Después tenemos iota. Noten que no tiene puntito. Parece una I cuando se escribe con mayúscula, pero es iota, como cuando decimos sí. Iota. Luego le sigue kappa. Es como una K mayúscula y la K pequeña. Kappa. Ahora noten que suena como en codo. Después tenemos lambda. Noten la forma, es como una V invertida la mayúscula y tiene su forma muy particular. También la hemos escrito en algún momento en las clases de física y matemática. Esa es lambda, como en una L, se translitera como una L. Después tenemos mu. Noten que no es miu. Estamos otra vez, pronunciación estándar, es mu.
entonces debemos pronunciarla correctamente, es como la M de más. Después tenemos nu. En la mayúscula se escribe como una N y después como una V minúscula, pero es nu, como en la N de no. Después tenemos un sonido que es xi. Esta suena así, xi. Y no es tan difícil, es como una X con una I, como en éxito. ¿Ok? Éxito. Después tenemos Omicron. Se escribe como una O mayúscula y como la minúscula, como en dorado. Son ejemplos de palabras que yo busqué de otros libros para que ustedes vean la pronunciación. Después tenemos pi, que la conocemos bastante. Miren cómo se escribe y suena como la P en para. Después tenemos ro, ojo, no se confundan porque es ro, la mayúscula entonces se escribe como una P y la minúscula también la conocemos de las clases de física. Este es ro y suena como la R en para, ¿ok? No es una R tan fuerte. Después tenemos sigma, que también la conocemos. Tenemos sigma intermedia y tenemos sigma final. La primera, que tiene la pancita hacia adelante, esa se escribe cuando está entre palabras. Y cuando está al final de una palabra se usa la sigma final y ya lo veremos. Entonces tenemos tau, que también lo conocemos, y se escribe la mayúscula como una T, pero se pronuncia tau, ¿ok? Como en taco. Después tenemos upsilon, y ojo aquí también, porque van a ver algunos videos en YouTube que dicen ypsilon, y eso corresponde a otra escuela y a otro tipo de pronunciación. Pero aquí estamos usando pronunciación estándar, lo vuelvo a enfatizar. La mayúscula se escribe como una Y y la minúscula se escribe como una U minúscula y suena upsilon. Ahora, después tenemos fi. Miren cómo se escribe y se pronuncia como una F, se translitera como una F. Después tenemos este sonido que es un poco polémico, pero algunos profesores para la pronunciación en inglés van a decir que hace como un gato. Entonces, lo vamos a ver mejor en las pronunciaciones. Pueden ahora sonarla como he, ok, pero es si se puede ilustrar así como he, está bien. Y suena un poco como la J en español. Después tenemos psi. Noten que es como en pexi, psicología, psiquiatra, ¿ok? Y entonces tenemos omega. Tenemos la mayúscula y tenemos la minúscula y esto suena como una O larga. Así que ahí tenemos el alfabeto completo con sus 25 letras y ahora las vamos a clasificar de inmediato. Así que en la página que le sigue ahí, página 10, tenemos la clasificación de las letras. Yo les voy a enseñar en breve cómo escribirlas, pero ahora quiero adelantar en esta parte para luego hacer una pequeña práctica de cómo escribirlas. Tenemos 7 vocales. Tenemos alfa, tenemos epsilon, eta, iota, omicron, upsilon y omega. Así que es importante que ustedes aprendan las vocales porque noten que hay formas gráficas de ellas que no se corresponden con vocales en español, como por ejemplo omega, que parece una W o W en español y sin embargo en griego es una vocal. Así que repito, estas son las vocales alfa, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon y omega. Entonces, ellas también se clasifican en cortas, siempre cortas. Por ejemplo, epsilon y omicron siempre son cortas. Esto va a tener su sentido en su momento, pero por eso es importante que ahora lo sepan. Entonces tenemos alfa, iota, upsilon. Pueden comportarse a veces como largas o cortas. Llegaremos allá. Y las vocales eta y omega son siempre largas. Así que esas son las clasificaciones. Y entonces el resto son las consonantes, que ya las habíamos visto ahorita, pero vamos a repasarlas de nuevo para que ustedes vayan familiarizándose. Ahí tenemos a beta, gamma, delta, zeta, zeta,
kappa, lambda, mu, nu, psi, pi, rho, sigma, tau, phi, chi, psi. Esas son las consonantes. Entonces, bueno, ellas se clasifican también. Por ejemplo, hay 4 consonantes que se llaman silibantes por la forma de sonido que las caracteriza. Sigma, míralo ahí, Z, Xi, Psi. ¿No lo notan? Que hacen un despido de aire. Vamos a decir, llaman como a una S en español. Se llaman así por su sonido característico. Ok, y hay otras 4 que son líquidas. Esto es importante. Ustedes van a ver, recuerden que esta es otra escuela de griego y este es otro modelo de aprendizaje, más razonado. Entonces, es importante que ustedes dominen los conceptos. Ahí tenemos las líquidas que son lambda, mu, nu y rho. Y eso se llaman así líquidas por la manera en que hacen mover la lengua y el toque con el cielo de la boca. Noten, lambda, mu, nu, noten, y rho. Ok, entonces tenemos otra clasificación de las consonantes. En inglés le dicen el cuadro de las stops. En español yo le diría las consonantes del cuadro de la parada, porque provocan una parada también en la forma de pronunciación. Y ahí tenemos 3. Esto es importante. Esto más que saberlo de memoria, claro que primero hay que memorizarlo, pero hay que razonarlo y exponerse, escribirlo en una hoja varias veces hasta que ustedes se familiaricen, lo hablen entre ustedes, se lo pregunten entre ustedes hasta que lo dominen. Entonces, aquí tenemos las labiales, porque involucran los labios. Miren, pi, si lo pronuncian, pi, miren el movimiento de los labios, pi, beta, fi. ¿Vieron cómo están comprometidos los labios? O sea, tenemos pi, beta, fi. Ahora tenemos las palatales. También algunos les llaman las guturales, porque involucran la garganta. Miren, kappa, gamma, chi. Con el sonido. Entonces, noten, kappa, miren cómo la garganta queda involucrada. Kappa, gamma, pronúncienla para que vean, y chi. Entonces, esas son las palatales. Y tenemos las dentales. Miren lo que hacen las dentales. Tau, miren cómo se coloca la lengua detrás de los dientes. Tau, delta, zeta. ¿Vieron? La posición de la lengua con respecto a los dientes y el sello de la boca hace lo que se llama el cuadro de las paradas. Ok, entonces tenemos las labiales, las palatales y las dentales. Ahora, muy importante, tenemos también dictongos en griego. Y esto es súper importante, muchachos. Esto que vamos a ver ahora es muy importante. Esto en la página 11. Vamos a hablar primero de los dictongos propios. Y los dictongos se forman con las vocales, pero tienen como segunda vocal iota y upsilon. Esto es importante, son los conceptos. Entonces, cuando ustedes vean iota y upsilon unidas a otra vocal, de las que ya estudiamos ahorita, de las 7, entonces ustedes van a saber que estamos en presencia de un dictongo. Por ejemplo, tenemos alfa iota, eta iota, omicron iota, upsilon iota. Entonces, vamos a ver la pronunciación. Miren, alfa iota suena como ay, en aislar, ay. Epsilon iota suena como ei, no hay problema, como en afeitar. Omicron iota suena como en oiga, suena hoy. Upsilon iota suena como ui, igualito que en Suiza. Ahora, vamos al otro grupo de dictongos.
tenemos alfa upsilon. Recuérdense que el diptongo se forma con iota upsilon. Alfa upsilon, epsilon upsilon, omicron upsilon, eta upsilon, omega upsilon. Entonces aquí va. Au como en cautivo. Eu como en Europa. O sea, epsilon upsilon. Omicron upsilon suena como U. Muy importante esto. Porque cuando empecemos a leer en breve, ustedes deben haber asumido que cada vez que tengan el diptongo Omicron upsilon en la pronunciación estándar, lo vamos a pronunciar como una U, como en supo. Así que esto es importante y los estudiantes se equivocan mucho en esto. Ahora, miren esta particularidad. El diptongo eta upsilon suena como EI más U, como EIU. Y llegaremos allá también, pero suena como EIU. Y el omega upsilon suena como en soul. Suena como OU. Ahí no hay dificultad. Así que vamos a ir entonces en breve a los ejemplos y ahí vamos a ver en la lectura. Ahora, hay una particularidad que muchos no saben. Lo asumen en las clases, los que estudiaron con logos saben lo que estoy hablando. Cuando veíamos la iota suscrita debajo de alfa, eta y omega. ¿Por qué hay una iota suscrita? Esto se llama un diptongo impropio. Cada vez que la alfa y la iota se unen en ciertas ocasiones, la eta y la iota, y la omega y la iota, se forma un diptongo conocido como diptongo impropio. Entonces la iota se pone debajo de esa vocal que está anterior a ella y no cambia la pronunciación, pero sí tiene implicaciones gramaticales importantes. Entonces eso se llama un diptongo impropio. ¿Ok? Así que eso es importante que ustedes lo sepan y lo vamos a consolidar. Después, en la página 12, ahí tenemos los espíritus. Tenemos espíritus rudos en griego y el espíritu suave. El espíritu rudo se pronuncia como una J española y es como cuando se aspira. Y vamos a ver ahí cuál es uno y cuál es otro. Miren, el espíritu rudo tiene la pancita mirando hacia adelante y el suave lo tiene la cabecita mirando hacia atrás. Así que vamos a ver las diferencias. Si notan ahí, en esta página 12, ahí tenemos la palabra, dice oti. Todavía ustedes no leen, pero ahí dice oti. Pero como tiene un espíritu rudo, entonces se aspira y se pronuncia como joti. Así que pueden pronunciarlo para que se vayan acostumbrando. Joti. Noten que después tienen una omega, se leería o, pero tiene un acento circunflejo y tiene un espíritu suave, por tanto suena como o, no se aspira. Pero miren a continuación, Huron, porque tiene el acento sobre la upsilon del diptongo y además la combinación epsilon upsilon suena como U, ya lo habíamos visto, entonces esto es Huron. Noten la palabra que sigue, oinos, es un espíritu suave y por tanto no se aspira. Noten la palabra que sigue, garb, legei, tiene acentos, pero los espíritus son suaves y no se aspiran. Lo que quiero es que noten la diferencia entre el espíritu rudo y el espíritu suave. Entonces, los acentos. Tenemos 3 clases de acentos en griego. Tenemos el acento agudo, que es como el acento nuestro en español. Tenemos el acento circunflejo y el acento grave. De momento, hasta este punto, eso no tiene mayores complicaciones, solamente para que ustedes sepan dónde poner la fuerza de pronunciación a la hora de leer.
una palabra determinada o cuando están en una oración. Vamos a hacer un alto aquí para entonces hablar acerca de los signos de puntuación, la división en sílaba y las marcas diacríticas y algunos otros acentos. Así que vamos a hacer este pequeño alto solamente para hacer una práctica que, como les prometí, acerca de cómo escribir eh, el alfabeto. Así que pónganse cómodos, pónganse listos para lo que vamos a hacer. Y yo soy zurdo, así que vamos a trabajar juntos, pero ustedes van a ir viendo en pantalla la manera de escribir. Vamos a decir técnicamente, porque es como en español, cada cual tiene su caligrafía y entonces, bueno, pues cada uno le va a escribir más bonito o más feo, de acuerdo a cómo sea su caligrafía. Noten que aquí yo tengo mi pantalla dividida en líneas, gracias a Dios por la tecnología. Entonces, la alfa mayúscula, parece una A mayúscula. Ahora noten sobre la segunda línea, miren, yo comienzo arriba, este es alfa. Tenemos beta, traza como una B, pero voy sobre la segunda línea de nuevo. Y ahí tenemos beta. Gamma. Y entonces, esta es un poquito más complicadita para ustedes porque no están acostumbrados, pero así me salió bien hoy. Delta. Recuerden que es un triángulo. Parece un triángulo. Y entonces sobre la segunda línea. Después tenemos epsilon. Y sobre la segunda línea, vamos a mejorarla. Ok. Hasta ahí tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Tenemos Z. Noten que yo no hago esto. Miren, no hagan esto. Yo no hice eso. ¿Ok? O sea, es una Z. Se dibuja como una Z. Y entonces siempre sobre la segunda línea. Después tenemos eta. Se dibuja como una H. Y entonces vamos sobre la segunda línea. Después tenemos Z. Y entonces vamos sobre la segunda línea. Así que tenemos alfa, beta, gamma, delta, eta, zeta, eta, zeta. Ahora tenemos iota. Noten que no tiene puntico. Después tenemos capa. Vamos a la segunda línea. Después tenemos lambda. Vamos sobre la segunda línea. Después tenemos mu. Y vamos sobre la segunda línea. Tenemos nu. Ahora tenemos xi. Y vamos sobre la segunda línea.
Después tenemos Omicron, mayúscula, y vamos sobre la segunda línea. Vamos a hacer mejor el Omicron. Después tenemos Pi. Más fácil. Después tenemos Rho. Y vamos sobre la segunda línea. Después tenemos sigma. Recuerden que aquí tenemos la mayúscula, pero también tenemos sigma y sigma final. Después tenemos tau. Después tenemos upsilon. Tenemos phi. Después tenemos He. Después tenemos Psi. Pero sobre la segunda línea. Después tenemos omega. Ok. Prueba de fuego. Así que vamos a leerla juntos todos ahora de nuevo. Tenemos alfa, beta, gamma. Discúlpeme que a veces yo he dicho gamma, pero alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, Chi, Psi, Omega. Así que ahí tenemos la práctica de todas. Ustedes van a tener una hoja de ejercicio en la cual van a practicar todo cuanto quieran y puedan. Que Dios les bendiga y vamos a la próxima sección.